Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien en sus casas. Mi nombre es Daniel Cheul. Hola, soy baterista, profesor de batería también por más de 22 años y bueno, los invito a esta clínica, clase, como quieran llamarla. El objetivo básicamente de este video o de esta clínica es mostrar distintos formatos de escritura con que nos encontramos los bateristas al momento de afrontar una pega, una grabación, un gig, concierto, como quieran llamarlo, y abordar esos distintos formatos a través de ejemplos, tocando y también mostrando obviamente esos formatos escritos. Básicamente es eso, no es un video o una clínica de batería mostrando técnica, rudimentos, stick control, etcétera, o afinación del instrumento u otros recursos. Hay muchos videos de esos, muy bien hechos por lo demás, pero esto orienta básicamente al formato de escritura con que nos encontramos los bateristas al momento de salir a tocar. Así que, bueno, espero que la información sea valiosa y creo que ya estamos en condiciones de empezar a explicar algunas cosas. Que disfruten. Bien, bueno, empecé a hacer algunas consultas dentro de mis estudiantes con respecto a qué querían escuchar o ver de un baterista o de una clínica de batería. Y surgieron varias peticiones, por decirlo de alguna forma, pero surgió una pregunta que me hizo un poquito de ruido. Y es, ¿qué recursos o elementos contribuyen musical y laboralmente a un baterista profesional? Eso podría ser como una pregunta, una hipótesis, una tesis, consulta, como quieran llamarlo. Pero la encontré bastante interesante porque independiente de que uno siempre está preocupado de la técnica, de los rudimentos, de las cosas técnicas que a un baterista lo hacen desarrollarse, de pronto uno no se cuestiona mucho qué cosas laboralmente me van a ayudar para poder desarrollarme como músico, ¿ya? Lo cual es muy importante, no solamente laboralmente, sino musicalmente también hablando. Bueno, por nombrar algunos conceptos, esto lo que les digo y les trato de explicar es básicamente desde mi punto de vista, desde mi experiencia y vivencia. No digo que sea así, pero es lo que a mí me ha tocado dentro de mi carrera, situaciones musicales que me hacen pensar que el pulso, el tempo, como quieran llamarlo, la sensación rítmica, es un recurso o elemento que sí o sí hay que tenerlo. Bueno, la técnica también, el sonido, ya, que va un poquito ligado la técnica al sonido. Generalmente cuando hay buena técnica hay un buen sonido en todos los instrumentos. La creatividad también creo yo que es otro elemento importante que debe tener un músico. No solamente un baterista, un guitarrista, bajista, pianista, etcétera. Repertorio también, ya conocer el repertorio que uno va a salir a tocar. Ya, si yo me sé dos temas, por ejemplo, tengo que tocar bossa nova y me sé dos bossa nova, o tengo que tocar estándar de jazz y me sé dos estándar de jazz, aunque me lo sepa muy bien, no va a ser suficiente para poder cumplir bien en ese gig o en ese concierto. Repertorio importante. Al hablar de repertorio y decir que yo me sé un tema, son varios aspectos del tema que hay que saberse. En el caso de los bateristas, por ejemplo, conocer la estructura, los patrones rítmicos, lo obligado tutti, punch o apoyos que haya que hacer en el tema. O sea, no solamente saberme el ritmo del tema. Y bueno, un concepto importante o recurso importante que hay que tener es la lectura, ¿ya? Lectura rítmica, en este caso. Y como explicaba un poquito en los objetivos, cuál es el objetivo de este video, que es desarrollar la explicación de estos distintos formatos, justamente se refiere a la lectura en estos distintos formatos, ¿ya? Básicamente hay tres formatos que voy a tratar de explicar. El primer formato es el esquema, ¿ya? Esquema rítmico, esquema. El segundo formato es la partichela o parte. Y el tercer y último formato es la guía musical, ¿ya? Entonces, en resumen, el baterista se podría enfrentar a un esquema rítmico,
a una partichela o partitura o una guía musical, ¿ya? Bueno, voy a entrar a explicar cada uno de estos distintos formatos y a ejemplificar, obviamente, ejecutando, y mientras voy ejecutando se va a mostrar el PDF en pantalla para que ustedes puedan ir visualizando lo distinto que es también. Ya gráficamente es bien distinto, o sea, uno ve el papel del esquema y es muy distinto al de la partitura y al de la guía. Bien, entonces entramos ya de lleno con la explicación de estos 3 formatos de escritura para la batería. Bien, entonces, en este primer formato que hablamos y explicamos, que se llama esquema, como ustedes pueden apreciar, esta forma de escribir solo tiene la cifra de compás o métrica, ¿ya? Que en este caso el tema está en 5/4, ¿ya? La estructura del tema y un número de compases por sección. Nada más que eso. No hay ningún ritmo anotado, no hay ningún acento obligado, ¿ya? Solamente eso. Ahora, este formato de escritura, por un lado, es bien arriesgado. Es bastante cómodo porque para el que escribe, ¿ya? Y da mucha libertad al intérprete. ¿Por qué digo que es bastante cómodo para el que escribe? Porque en realidad va anotando por secciones la cantidad de compases, pero no tiene que, como decimos nosotros, gastarse en escribir un ritmo o en elaborar un ritmo, nada. Ya solamente, por ejemplo, pone introducción, tanta cantidad de compases, sección A, tanta cantidad de compases, interludio, tanta cantidad de compases, etcétera. ¿Ya? Y es bastante libre para el que también va ejecutando, porque al no haber nada obligado, bueno, uno puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Ya. Y es justamente esa cualquier cosa lo que yo digo que puede ser arriesgado. Por eso es muy importante conocer la música que se va a tocar, ¿ya? Este esquema que está escrito, pero representa una música de un compositor, de cierto lenguaje musical, y eso creo que es importante tener un acercamiento, ¿ya? Hacia el compositor o hacia el estilo musical, incluso poder hablar con el que escribió este esquema para poder verbalmente de pronto poder expresar algunos conceptos. Bueno, en este caso el compositor es mi hermano, así que lo conozco hace bastante tiempo, desde que nacimos, porque somos hermanos. Ya tenemos una cercanía musical. Le aprovecho de mandar un saludo acá y felicitaciones por su próximo disco. Y bueno, el tema básicamente él anotó un esquema rítmico y ya habíamos conversado ciertos conceptos musicales. Al tener esta cercanía también se produce una especie de códigos que ya están de alguna manera, ni siquiera hay que conversarlo. Y bien, por lo menos a mí me resultó este formato para esta música y para esta situación bastante cómodo de esa manera. Lo voy a tratar de ejemplificar esto tocando el tema que se llama Naima, que está en 5/4 y que está en este formato de esquema. Espero que lo disfruten.
Bien, espero que hayan disfrutado el tema. Y bueno, entramos con el segundo formato de escritura, que es la partichela o parte, ¿ya? Parte en realidad. La partichela o parte es un formato individual, ¿ya? ¿A qué me refiero con este formato individual? Que cada músico tiene su partitura. O sea, el bajista tiene la parte de bajo donde sale solamente el bajo en llave fa, etcétera. El pianista tiene su partitura, el baterista tiene su partitura y así sucesivamente, ¿ya? Esto es como el polo opuesto del formato que revisamos anteriormente, ¿ya? De hecho, gráficamente se ve como una partitura más abultada, por decirlo de alguna forma, donde hay cosas más escritas, ¿ya? En este caso, el tema con que voy a ejemplificar, está el ritmo obligado, ya que es solamente un patrón rítmico para todo el tema. Claro, se puede variar, pero sobre ese mismo patrón en realidad, ¿ya? Están escritos los breaks o los fills, ¿ya? Que son fills, son los rellenos, ¿ya? El baterista toca ritmos y toca fills, que va separando a veces las secciones o a veces dentro de una misma sección, pero segmentos de compases. Y acá también principalmente los fills están escritos, ¿ya? Y están también orquestados. ¿Qué significa? Que aparte de estar la rítmica, está el elemento de la batería que se ocupa. O sea, me refiero si es un tom, hay que tocar un tom. Si es que está escrito en el espacio, en la línea del timbal, hay que tocar el timbal, ¿ya? O sea, está la rítmica, pero también está el elemento de la batería que hay que tocar, ¿ya? Este formato definitivamente no da muchas libertades, ¿ya? No da muchas libertades. El baterista debe tener una lectura relativamente desarrollada para poder interpretar lo que se requiere y está escrito, ¿ya? Para desarrollar esta modalidad, mi recomendación es leer todos los días, ¿ya? Todos los días. Creo que la lectura es práctica, es mucha práctica, ojalá todos los días, aunque sea 5 minutitos, no hay que estar 2 horas leyendo, 5 minutitos que uno se dedica a leer, ojalá un tema que por primera vez estemos leyendo, que nunca lo hayamos visto, mucho mejor, ¿ya? Pero la lectura, practicarla de esa forma, podría agilizar en el momento que nos enfrentamos a este formato de partichela. En ciertas situaciones musicales, la partichela es lo más aconsejable, ya. Es como bien concreto eso, porque el arreglador, compositor, etcétera, plasma en el papel el ritmo que quiere, ya no entra en ningún tipo de conversación. Bueno, igual la idea es siempre conversar, ¿no? Estamos hablando de música, así que siempre hay que conversar, pero ahí está escrito específicamente lo que el arreglador quiere, el patrón rítmico, el fill que quiere y dónde quiere que se toque esos fills, ¿ya? Es bien concreto para el intérprete y es bien concreto también para el arreglador. Siempre hay cosas que se pueden ir modificando o aportando desde la interpretación, pero ya hay bastante avanzado al tener un patrón rítmico definido y los fills definidos. Bueno, la idea es ejemplificar esto, mostrar esto. Fui eligiendo temas donde obviamente están todos estos elementos y el tema que voy a interpretar se llama Abre los ojos, ¿ya? Es una banda chilena que fue muy conocida, pero fue bastante más conocida en la década pasada o antepasada en realidad. El grupo se llama Kudai, me tocó trabajar con ellos hace bastante años atrás, 2008-2009, y el tema se llama Abre los ojos. Espero que también les guste. Bye, bye, love.
Bien, el tercer y último formato de escritura es la guía o lead sheet, ¿ya? Guía general, la parte general que uno también le llama. ¿Ya? Este formato es un formato grupal, a diferencia de la partichela, donde cada músico tenía su parte, ¿ya? Vuelvo a insistir, el guitarrista con su parte, el bajista con su parte, el baterista con su parte. En el caso de la guía no es así, es la misma hoja para toda la banda, ¿ya? Y arréglensela como puedan. O sea, básicamente ese es el mensaje. Lo digo así irónicamente un poquito, pero en realidad es un formato que en lo personal me gusta mucho porque uno va viendo qué pasa con toda la música, ¿no? ¿Qué elementos tenemos en una guía? Bueno, la armadura, la métrica, línea de bajo, clave americana, voicing sugeridos, coiping para el guitarrista, pianista, línea de brass también escrita, strings, a lo mejor por ahí escrito, va todo, y ustedes se van a ir fijando en el PDF que se va a ir mostrando que está una reducción, una especie de resumen ya de toda la música, pero en una sola hoja, ya en un solo formato, que ese formato lee el baterista, bajista, guitarrista, etcétera, todo de la misma información, ¿ya? A veces en estas guías viene una batería sugerida, ya que puede ser un bombo, caja muy leve, por decirlo en forma como se escribe, ya no está muy detallada esa batería y a veces ni siquiera aparece la batería escrita, ya. Por lo tanto, nos podríamos formular la siguiente pregunta: de toda esa información que aparece, que hablamos, los voicing, la clave americana, las líneas melódicas, la línea de bajo, ¿qué es lo que toca el baterista? ¿En qué se debe fijar el baterista? ¿Me fijo solamente en el bajo? ¿Me fijo solamente en lo que va haciendo la guitarra? ¿En lo que va haciendo el brass? Bueno, en mi opinión, el baterista debiera fijarse en todo. O sea, en todo lo que está escrito. Pero focalizar, ¿ya? Focalizar en algunos instrumentos que me van a dar la pauta para poder ejecutar la batería, ¿ya? Por ejemplo, principalmente lo que va haciendo la línea de bajo, ¿ya? Me podría dar una pauta del ritmo de que podría llevar el bombo, ¿ya? Generalmente el bombo va asociado al bajo. No es necesario que toque literalmente la línea, pero el bajo podría ir asociado al bombo. Lo que va haciendo el coiping o el ritmo armónico de la guitarra o el piano podría entregarnos una pauta o darnos un camino para resolver qué hacer entre hi-hat y caja. Ya, a lo mejor la caja en el 2 y 4 con los backbeat y el hi-hat ir a lo mejor rellenando esos espacios en base al coiping que va haciendo la guitarra, ¿ya? Y por último, la línea de brass, ¿ya? O de vientos nos dará una visión melódica de algunos tutti o apoyos que podremos acentuar, alguna frase que tiene el brass que a lo mejor me sirve como fills, ya apoyar eso y apoyo esa frase y hago el fill, o sea, como que esa información musical me puede servir rítmicamente, ya esa información melódica me puede servir rítmicamente. Y apoyar esa línea de brass, si es que fuera necesario, con el concepto de nota larga y nota corta. Ustedes saben que en la batería hay elementos que quedan sonando. Esto es como para abrir otra unidad en otro video, tal vez, ya del concepto de nota larga y nota corta, cómo orquestar eso. Ya hay sonidos que quedan sonando en la batería, los platillos, el hi-hat, etcétera, y hay sonidos más cortos, por ejemplo, la caja o una abertura de hi-hat y cerrarla completamente de inmediato, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto también poder apoyar lo que va apareciendo en esa guía. ¿Qué métodos o qué libros o cómo puedo practicar esto? Insisto, ojalá todos los días dedicarse un rato a la lectura, ya sea en los distintos formatos que hemos hablado, pero poder leer, ya poder leer algo. Hay un gran libro, bueno, hay muchos métodos, pero creo que en realidad, por lo menos como yo veo, el estudio de la batería, creo que con 5 o 6 libros, no sé, máximo 7 libros, ¿ya? Uno podría resolver la situación musical para un baterista, ¿ya? No creo que haya que ver 20 libros, estudiar muchas
información. Creo que hay información que es específica en ciertos libros, Stick Control, Syncopation, etcétera, que al baterista le ayudan a desarrollarse musicalmente y rítmicamente. Y hay un gran libro que es el The New Breed, que es de Gary Chester. Es bibliografía obligada, ¿ya? Creo que todo baterista debiéramos estudiar el New Breed. El New Breed, un libro que se puede abordar de muchas formas. Trabaja la coordinación, trabaja la técnica, ¿ya? Gary Chester, que es el autor de este libro, fue un tremendo baterista, ¿ya? De sesión, grabó mucho, y en el estudio se fue dando cuenta al grabar qué cosas era lo esencial para un baterista, ¿ya? Trabaja la lectura, como les decía, trabaja como el aspecto territorial de la batería. Todo lo que está para el hemisferio izquierdo lo tocó con la izquierda y todo lo que está para el lado derecho lo tocó con la derecha, ¿ya? Es bien interesante lo que plantea Gary Chester, sobre todo en sus primeras páginas, ¿ya? Donde está el texto y todo eso, que a veces es bien largo, pero vale la pena leerlo porque a uno le va quedando claro de cómo un baterista de sesión fue tomando elementos de su vivencia musical y cómo la fue traspasando a un método, ¿ya? Que se usa mucho, se usa también para el tambor, etcétera. Yo siempre les recomiendo ese libro. Este libro tiene una sección que se llama Reading, ¿ya? Aparece la 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, etcétera, hasta la 5B, ¿ya? Con mis estudiantes los vemos harto este libro. Y específicamente en el Reading 2, ¿ya? En el Reading 2A, tercer sistema, ¿ya? Bueno, cada sistema tiene 4 compases, estamos en 4/4, ¿ya? Entonces voy a ejecutar de 2 maneras, en realidad, ese tercer sistema de la 2A, ¿ya? Primero que nada, el backbeat, ¿ya? O la caja va a ir en el tiempo 2 y 4 con mano izquierda, el hi-hat va a ir con mano derecha tocando corcheas y el bombo con mi pie derecho va a ir leyendo lo que ustedes ven escrito en ese tercer sistema de la 2A, ¿ya? El bombo va a leer, en definitiva, lo que nosotros vemos escrito. Primero lo voy a tocar literalmente como está escrito, con la subdivisión de semicorchea derecho, straight, ya en base a la cuartina, y luego trataré de mostrarlo con la lectura del bombo, manteniendo la caja en el tiempo 2 y 4, el hi-hat en corchea, ya, pero el bombo leyendo, dándole el concepto de semicorchea swing, de atresillando un poquito las semicorcheas, en definitiva, ya con ese concepto que uno puede conocer como shuffle, ya. Entonces, primero lo ejecutaré con las semicorcheas derecho, straight, y luego dándole el swing feel a las semicorcheas, solamente a las semicorcheas. Voy a mostrar este ejemplo y luego seguimos conversando. Bien, luego de este ejemplo del New Breed, ¿ya? Quisiera tratar de ejemplificar este concepto en el último tema del video, ¿ya? Con una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, se llama Oro de Leis y es de Luis Miguel. Tiene un patrón rítmico con subdivisión de semicorchea swing, ¿ya? Que era lo que les había comentado mostrando el ejercicio anterior. Bueno, espero que lo disfruten. Soy de buena ley.
Bien, lamentablemente hemos llegado al final de esta clase. Espero que la información entregada pueda aportar un granito y nos sirva de algo en esto maravilloso que es la música y la batería. Hay muchos conceptos baterísticos, como la improvisación, la técnica, que son muy importantes, ¿ya? Y espero en otra ocasión poder tal vez compartirlo con ustedes. Así que bueno, agradezco muchísimo este espacio, agradezco muchísimo la paciencia de ustedes de escucharme y de estar viendo este video, espero que lo hayan visto, y de compartir esto que es lo que más amo, que es la música y la batería. Así que bueno, me despido acá desde Viña, Agua Santa City, les mando un gran abrazo, que estén muy bien.